Bueno, les decía, el libro tiene algo de nuevo para mí, pero comparando con los 80 o los 90, estudiamos ese seminario, el Sintón, muy arduamente, muchas veces con poco resultado. La novedad del libro, me parece, o yo diría que hay tres cosas que me llamaron la atención. Primero, hay un enorme trabajo sobre el texto mismo de Joyce. Hay un enorme trabajo sobre los textos de Lacan, mucho en el seminario Lexington, pero también otras zonas de Lacan muy arduamente desarrolladas, porque es visto así en el eje del libro, es muy difícil Lacan, no es tan sencillo. Y para ver la complejidad, después les digo qué preguntas en mí desencadenó el libro. Mucho trabajo de Lacan, mucho trabajo de Joyce, y leído desde otro lugar. En los 80 uno repetía, confiando en Lacan, repetía un poco bobamente lo que decía Lacan. Entonces Joyce pasó a ser una especie de psicótico, restaurado, pero sobre todo eso, entre el lacanismo, mientras que los escritores venían sosteniendo una línea de que Joyce es un gran escritor. Ahora, anda a compaginar cómo se compagina estas dos visiones. En el lacanismo fue un poco, diríamos, simplón la manera no solo de tomar a Joyce, que no se leía, sino también a Lacan mismo, con un poco de credulidad, tomándolo muy ingenuamente. La, posteriormente a mí, en mí, influyó mucho los efectos de los primeros litorales y sobre todo una especie de interdicción que pasó, a pesar de todo, sin ser explícita, eh, sobre ese seminario. Enseguida en Francia circuló la idea de que Lacan no había estado a la altura del monumento que es Joyce. Lacan no había estado a la altura del monumento que es Joyce. Eso me llegó a mí con los primeros números del Litoral. Bien, con los años yo lo que veo es que cambió. Encuentro en el libro otra actitud respecto a Lacan. Hablé con eso un poquitito con Elizabeth, hablé de eso. Eh, Le pregunté a Elizabeth, y mantengo la pregunta para hoy. Uno es, Elizabeth, ¿qué te parece la aproximación de Lacan a Joyce? El conjunto, después de tantos años de trabajar sobre estas cosas, ¿qué te parece? Le pregunté así y renuevo esa pregunta. El libro tiene 300 páginas y es un trabajo monumental que tiene varios hilos. Hay uno, sobre todo uno, pero me resulta difícil contarlo brevemente. Creo encontrar un hilo que va el nombre propio, el nombre del padre, el síntoma y la escritura, si ustedes quieren. La escritura en el nombre, la escritura en el nombre del padre, y la escritura en el síntoma, síntoma y sintoma, las formas de la escritura. Fui marcando párrafos para comentar. eh, Tengo muchas cosas para preguntar y comentar. Por ejemplo, no lo leí todo, pero tiene un capítulo 6 que se llama Abordar, a bordear la voz. Bueno, tiene una cantidad de páginas sobre la voz que recorre Lacan, pero sobre la voz hay poco escrito, sobre la voz hay poco hecho, y tiene unas buenas preguntas sobre la voz, pero la voz es esencial de añadir a la serie de términos que les propuse. Ahora bien, ¿cómo, cómo entrarle al libro? La primera cosa es una preguntita.
repito, ¿cuánto tiempo tardaste? ¿Cuánto hace que estás interesada, Elizabeth, en este tema? Un poquitito de eso. Y después entremos en alguno de los capítulos. Yo preferiría con algún comentario de párrafo para hacerlo un poco más llevadero, porque solo no. Porque esta dificultad en comentarlo muestra que no es fácil agarrar Lacan a esta altura de los desarrollos, y mucho menos Joyce. Hay como una dificultad en que sin pasar bien textualmente por Joyce y textualmente por Lacan, uno se queda con las frases hechas de los años previos de Lacan. Circulan frases hechas, pero el asunto es hincarle el diente a la letra, a la letra. Ella en algún lado tiene un comentario de que el Finnegan se estudia como un libro sagrado. Bien, bien, literalmente, bien a la letra. Tiene algo de sagrado, dice, a este libro se lo lee y descifra como un texto tal. Digo, miren, es un poco, conviene tratar así a Lacan también. Hay algo del efecto de la escritura en la obra misma de Lacan que llama a un trabajo de desciframiento, como en Joyce mismo, si no, no se puede. Bueno, hasta ahí llego. Vayamos con algunas preguntas. Como ustedes no tienen el libro, me hago yo cargo de hacerles alguna pregunta a Elizabeth. Una primera es, repito, bueno, ¿cuánto hace que te interesás? ¿Cómo evaluás la relación a Lacan, ese seminario de Lacan y esa aproximación de Lacan a Joyce ahora, en esta 2023? ¿Por qué etapas pasaste de esa relación? Y después seguimos con la... Nos ocupamos un minuto de esto y después te tiro otras preguntas, si te parece. Bueno, bueno. Lo primero que quiero es agradecer Mm, mm. la invitación y también tu convocatoria a, bueno, a dialogar sobre el libro. Y algo que yo se lo dije a Juan Carlos y que tiene que ver con algo de la pregunta que vos me hacés, eh, que hay algo en el libro que por ahí sintéticamente les cuento. El libro es un largo recorrido con Joyce y con Lacan, ¿no? No es un libro ni sobre Joyce ni sobre Lacan, es con ellos, ¿no? Con ellos y sobre todo con Lacan mismo, lo usé a Lacan para leer a Lacan, digamos, ¿no? El libro está dividido en dos partes. La primera parte la llamé Travesía Joyciana, y la segunda y la segunda parte, Palabras para Joy, que es un juego, bueno, que está en la obra de Joyce, que es el juego entre el joy, la alegría, el disfrute, el goce, bueno, y un pedacito de su nombre. En la segunda parte es donde me propuse, bueno, acercarme a Finnegan's Wake, ¿no? Porque me parece que el seminario, el Symptom, abreva bastante, digamos. Por lo pronto, la primera aproximación que hace Lacan a Joyce está como marcado por lo que hizo Joyce en ese libro. Si bien en el seminario habla de Ulises, habla del retrato, bueno, entonces, eh, quiero decir algo del taller mismo, de este taller en el que me están invitando y me están escuchando, y yo lo agradezco mucho. Que en la primera parte del libro, que es la travesía joyciana, yo empecé como a indagar la temática del nombre, porque, bueno, es un tema que a mí me interesaba, pero además la encontré en Joyce mismo, y Juan Carlos me invitó un par de veces a conversar, primero sobre lo que yo estaba trabajando de Joyce, y después hubo algo que para mí fue muy importante, y esto es lo que quiero decir, que hay un capítulo del libro que es como clave, para mí, para algunos que lo han leído también, que se llama El Salto. Y bueno, ese capítulo está escrito, digamos, en función de una presentación
que trabajamos acá en el taller, cuando Juan Carlos había propuesto interrogar ese párrafo de Lacan respecto de servirse del nombre del padre, prescindir del nombre del padre. Bueno, fue una larga indagación ese año, hizo una presentación Gabriel sobre la escritura nodal, y después hice yo otra sobre la nominación, y para mí eso fue poder articular esa noción de la nominación. Bueno, a mí produjo un efecto en mí, digamos, un salto que leo en Lacan, pero también un salto que me permitió dar a mí, que me permitió entender algo de lo que se produce en el Finnegan's Wake, algo de la invención de Joyce en Finnegan's Wake. Eh, y bueno, y respecto al tiempo que me llevó, yo comencé, digamos, yo había leído algunas cosas, esto también es interesante, yo había leído algo de Joyce, digamos, lo primero que a mí me capturó de Joyce fueron las epifanías. Un amigo me había prestado un libro que tiene una muy buena introducción sobre el libro es de Dublineses, y tiene un muy buen estudio preliminar donde algo me pasó con esto de las epifanías. Bueno, como me dijo alguien que me hizo una entrevista sobre esto, tuviste una epifanía con la epifanía, ¿no? Bueno, ese fue mi primer acercamiento a Joyce. Primero la epifanía y Dublineses. Y después yo venía trabajando en el cruce, digamos, literatura-psicoanálisis, tenía un taller de lectura con otros colegas que leíamos literatura, no leíamos psicoanálisis, atravesados todos por el psicoanálisis, pero leíamos otros autores que funcionaron de alguna manera como una especie de lengua extranjera. Esto me parece una cosa interesante, la idea de la lengua extranjera, respecto al psicoanálisis, y me permitió volver, digamos, a Lacan, bueno, como con otra lengua incorporada, ¿no? Hay una expresión de Deleuze muy linda que dice que la literatura, ¿no? Lo dice a partir en realidad lo toma de Kafka, que la literatura crea en la lengua una especie de lengua extranjera, que no es otra lengua, sino un devenir otro de la lengua. Bueno, mi experiencia, digamos, por muchos autores, digamos, de literatura, en general los que no tienen una narrativa convencional, me dio como una posibilidad para ir a leer a Joyce, que no es fácil el acercamiento. Y en el año 2015 empecé a hacer un cártel sobre el Sintón con un grupo de colegas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y al mismo tiempo que empecé a leer a Joyce. Si bien yo llegué a Joyce antes de Lacan, bueno, me metí, me metí a leer a Joyce un poco para interrogar a Lacan, ¿no? Para leerlo. Eh, Hay algo que yo lo digo en la introducción del libro, un poco Juan Carlos lo mencionó, y es que a mí no me gusta, digamos, repetir ciertos decires de Lacan como fórmulas vacías. Y mucho menos sin, digamos, sin haber leído al mismo escritor del que se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, me propuse una lectura de Joyce, que lo leí por mi cuenta, primero el Ulises, después hice un grupo de lectura con Gamerro, tengo su libro, el libro de Gamerro sobre el Ulises, y bueno, después al fin lo leí, es una manera muy entre comillas de decir leí, me acerqué, tuve un acercamiento, bueno, gracias a la traducción con la que ahora contamos, y tuve un par de entrevistas con el traductor, que es un hombre muy accesible, el traductor de Ulises, el último traductor del Ulises al castellano, que es Marcelo Zavaloy, también del Finnegan's, y con otros libros que me acompañaron, bueno, pude hacer un acercamiento a Finnegan's. Y respecto de Lacan, digo una cosita más y si querés seguimos con las preguntas. Respecto de Lacan, hay un interés que a mí me encuentra, digamos, con Lacan, que es el interés por la escritura y la letra. Mucho antes del seminario 23, yo ya había tenido, digamos,
cierta fascinación, podría decir, por el seminario 9, el de la identificación, donde aborda el tema de la escritura. Y bueno, el tema del nombre, la letra, la escritura es un interés mío de hace muchos años. eh, y, y bueno, y en Lacan lo que me parece que encontré, digamos, en el seminario 23, es que él lo dice además, es que él de alguna manera comenzó por el tema de escritos inspirados, ¿no? Esto me parece un dato interesante, que es que en 1931, antes de ser psicoanalista, Lacan ya se interesaba por las producciones escritas de los pacientes cuando él era psiquiatra. Y escribió ese artículo junto con otros dos psiquiatras, que es Escritos Inspirados, Esquizografía, donde analizan las producciones del lenguaje de una paciente, ¿no?, que estaba ahí en el psiquiátrico. Eh, entonces, me parece que la inspiración de Lacan, o sea, estar inspirado y aspirado, es algo que él dice, por la escritura, creo que es lo que lo convocó a Joyce, ¿no? Bueno, respecto al seminario 23, igual es muy amplio, sumamente amplio, con un montón de aristas que no sé cómo podría, digamos, eh, cómo podría abordarlo. Lo único que puedo decir es que la novedad para mí fue esto que trabajamos en el taller y que es la anticipación, digamos, del seminario anterior, donde él termina el seminario 22 con la función de la nominación y que arranca por ahí en el seminario, digamos, 23, ¿no? Y encuentra esta nueva nominación para el sintón, ¿no? O sea, para esa cuarta cuerda. Sí, Bueno, eh, te- me- sí, gracias. Sí, algo sí. más te pedía. ¿Cuáles son tus sentimientos actualmente respecto a Lacan mismo después de haber hecho este trabajo tan detallado y tan denso? Porque es, es, es en el hilo del nombre del padre, la verdad que te has tomado un trabajo, además de construcción propia, de trazar algunos hilos que no estaban tan claros. Te pregunto, ¿qué te cambió respecto a Lacan, a lo que hizo Lacan, a la obra de Lacan, a, a ciertas afirmaciones de Lacan? ¿Algo de esos te parece que se puede decir algo? O si no, seguimos. No, no, me parece una pregunta interesante. Eh, a ver, porque el libro tiene otro hilo, digamos, que es el de un recorrido, digamos, personal del tránsito por el análisis. En alguna medida el libro es un testimonio de mi fin de análisis. Entonces, me cambió varias cosas, o sea, el libro es una especie de metamorfosis en mí, digamos. Me cambió varias cosas. Me cambió por ahí, primero la posibilidad de encontrar una manera propia de decir, eh, transmitiendo mi manera de leer, ¿no? De leer en psicoanálisis. Eh, y, eh, y respecto de Lacan, que ahí, digamos, estaría lo que me cambió respecto de Lacan y también respecto del lacanismo, digamos, ¿no? Que es, antes yo me enojaba cuando escuchaba ciertas afirmaciones, sobre todo en relación a Joyce, cuando toman a Joyce para hablar de la psicosis, cuando lo nombran como un psicótico no desencadenado, en fin, cuando hacen diagnósticos, yo me enojaba. Y me pasó, a partir de poder hacer mi trayecto, digamos, propio, que ya no me enojo, cuál es importante, que ya no me enojo, y con Lacan lo que siento que me pasó es que es como poder, con lo que Lacan me transmitió, leerlo a él, ¿no? Entonces, una idea que se me apareció de esa frase que tanto trabajamos acá en el taller ese año sobre servir, poder, ¿cómo era? Prescindir del nombre del Padre a condición de servirse de él, me da toda la sensación de que
yo me serví de Lacan me serví, de su enseñanza, para interrogarlo a él, para poder leerlo, cuestionarlo y por ahí pensar algunas diferencias. Eh, entonces ahí siento como que me pasó algo de servirme para poder prescindir, pero relativamente, no es que yo prescindo de Lacan, ¿no? Por ahí no lo tomo tan a la letra, no sé cómo decirlo, no prescindo de Lacan, pero tengo la sensación de que alguna diferencia respecto de lo que dice, eh, me sucedió. Y otra cosa más es que hay dos cosas que Lacan dice, que justamente las dice él, y yo creo que recibí su transmisión en esa línea, que es, una es, dice, hagan como yo, no me imiten, ¿no? Es una suerte de paradoja, como en dos niveles, ¿no? De lo que él hace, ¿no? Que hacer como hizo él no es imitarlo. Ahí hay una diferencia, ¿no? Entre tomar algo de él e imitarlo. Y la otra es la definición muy interesante que da en el seminario 23 sobre la herejía, que dice que la herejía tiene que ver con elegir el camino por donde tomar la verdad, lo cual no implica someter la confirmación, dice él, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que sentí como un efecto de transmisión, ¿no? Poder elegir una vía por donde tomar la verdad. Porque me parece que el seminario 23, esto también lo trabajamos en el taller, es un work in progress. Quedó, digamos, como definitivo el último nudo que hace de Joyce, pero hay por lo menos tres nudos distintos que Lacan trabaja respecto de Joyce en el seminario. Entonces a veces se me ocurre pensar que, bueno, porque se terminó el seminario, nos quedamos con el último, pero si hubiera seguido capaz que aparecía otro. Entonces, ahora ya no sé dónde iba con esto. Ah, que eso, que en función de que es un seminario tan complejo, me parece que uno puede elegir justamente la vía por donde tomar en ese seminario y otras vías a no tomar, digamos. Algo de eso, por ahora. Sí, nombraste el capítulo del Salto, ¿no? Sí. Lo leí, leo el Salto, leí el Salto, y lo que noto en el Salto es tal en relación a Freud. El salto de Lacan es tal en relación a Freud. Freud ha puesto en el centro de la escena la muerte del padre. Bien, fui subrayando algunos párrafos de esto. El asunto es la lectura que hace Lacan en algunos momentos del mito de Totem y Tabú. Por lo tanto, está en el centro de la lectura de Joyce, la relectura que Lacan hizo del mito de Totem y Tabú, obviamente, y del padre de Totem y Tabú, que tiene varios pasajes. Es como una relectura del totemismo. A ver si marco una frase para ir entrando en el tema. Es decir, que hallamos en el sistema totémico una forma de regulación del goce. Lo que me interesa destacar es que Freud, sin contar con una teoría del nombre como sí la hay en Lacan, se pregunta qué relación tiene el totemismo con el dar nombres, y todos los elementos que conecta con él los hallamos vinculados a la función del nombre del Padre, tal como la aprendimos de Lacan. Nombre, linaje, descendencia y filiación se lo tenía al totem por un padre ancestral. Subrayo, a partir de la teoría nominalista que sostienen autores que cita Freud, que para ellos el totem no surgió de una necesidad religiosa, sino de la necesidad de un nombre permanente. Por último, haré mención al punto de invención aportado por Freud en la investigación sobre el origen del totemismo. Por una parte, constata el totemismo como una fase regular de todas las culturas. Por otra, interpreta que el sacrificio del animal que da lugar al mismo, es decir, el animal totémico, es el sustituto del padre. En tercer término, la hipótesis de la horda como un estado primordial de la sociedad. Dejo 3 o 4 renglones
Y este labón lo constituye el asesinato del padre. Este es el elemento aportado por Freud y el de su invención, es decir, Freud agrega la hipótesis darwiniana de la horda primitiva del padre violento, el asesinato del padre, etc. Para no seguir leyendo párrafo, hay una cuestión del uno. El nombre del padre introduce el uno. Bien, ahora el uno es como un soporte teórico que Lacan se da para hacer de la subjetividad algo descifrable. El significante participa de lo uno, si no, no había descifrabilidad, equívoco. Mm. ¿No? Bien. Fin del RCI. RCI es una relectura del nombre del padre que hizo Lacan. Es Mm. así. Mm. Y vos pusiste mucho énfasis en la nominación. Ahora bien, después no veo. Vos le das mucha importancia a ese capítulo, a esa clase, no sé, creo que la última del RCI, ¿no? Te pregunto, yo descubrí que con tu entusiasmo por eso, creo que me asombró de que hay una relectura del nombre del padre en ese punto del RCI, la nominación, que es más que el seminario de non-dupes, es más que hay algo nuevo ahí. Bien, Mm. entonces te vuelvo a preguntar algo que interroga. Entre la nominación, que es el efecto de la operación del nombre del padre, si no entiendo mal, ¿qué encierra la nominación como propiedad que no estaba antes, en la teoría del padre de Lacan antes que esto? Te noté como que ahí te enganchaste con la nominación, creo. Mm. Si no, Sí. me decís que no, chao. Eh, Es muy importante ese punto. La nominación relee todo lo anterior del padre lacaniano. Y, y la nominación arrastra, se queda arrastrando algo el sintón de la nominación. Hay adentro de la obra de Joyce una cuestión con el nombre propio, la nominación, según Lacan, intervendría en la operación por la que Joyce se nombra, si querés decir, no sé, se constituye como nombre, se constituye como subjetividad, no sé. No está bien claro, entiendo. No, no quiero seguir leyendo mucho. ¿Podés Perdón, ¿qué es lo decir que no algo está de bien claro? ¿eh? ¿Qué es lo que no está claro de Y lo que no puedo decir claramente es, porque no lo puedo leer ahora tan sencillo, Mm. es que la operación del nombre del padre es fin de RCI nominación. Pero vos le das una importancia muy grande a la nominación, Sí, si no entendí mal. Al sí, punto está que toda la relectura del nombre del Padre en Totén y Tabú va a parar a ese lugar. sí. Bien. Bueno, La a ver, nominación puedo. encierra varias Ah, operaciones previas, por ejemplo, el uno de la excepción de la fórmula de asexuación. Evidente, claro. tengo un ejemplo. Hay algo del anudamiento y la nominación conjunta que me parece que tiene que ver con la operación de la excepción en la fórmula de la asexuación. Vos marcaste eso. Mm. Introduce el uno. Mm. Hay una potencia enorme constituyente en la nominación entonces, si no entendí mal. Mm. Quiero decirte, pero la nominación es lo último del RCI. ¿Qué hay de la operación del nombre del padre? ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda en Joyce de eso? ¿Qué quedaría en Joyce de eso si es que la pregunta es pertinente, si es que se puede anticipar así y no hay que hacer un desarrollo previo? ¿Se entiende? ¿No te quedó clara la pregunta? Te la repito otra vez. La nominación le Eh, diste mucha importancia. sí, sí, Bueno, ¿qué cosa le encontraste a la nominación que diga cosa nueva del nombre del padre? Nueva, nueva que no estaba antes. ¿Te sí. pareció increíble? Esa la entiendo, sí. Bueno, esa. Eh, bueno, para llegar ahí, digamos,
esto por ahí es en el libro, digamos, yo hago un recorrido para llegar a ese punto, que es el de la nominación, partiendo de de lo que encarna el nombre, ¿no? ¿Por qué, digamos, la importancia del nombre? Lacan se pregunta o dice de alguna manera en el seminario 9, voy a ir, Juan Carlos, pero quiero hacer No, 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 sí, como un recorrido por cómo llegué ahí. Él lo que dice es, dice como a los deslices de pluma que ha llevado, ¿no? Algunos filósofos el nombre, ¿no? Como que hay, que incluso la pregunta que da título al libro, que es ¿qué hay en un nombre? ¿No? Es como una especie de, bueno, es una pregunta que incluso casi que vale mantenerla como pregunta, ¿no? Casi como que tiene algo enigmático, ¿no? ¿Qué hay en un nombre? ¿Por qué ese tratamiento especial que se le da a los nombres propios? Bueno, Lacan siempre vinculó el nombre del padre con la función del nombre propio. Y yo hago un recorrido ahí por los distintos seminarios donde Lacan trabaja el nombre propio y voy a nombrar tres cosas que encontré, eh, y la tercera tiene que ver con el seminario 23, que lo dice después de haber introducido la nominación, ¿no? Que es el nombre propio está ligado a la escritura y a la letra, el nombre propio es irreemplazable porque puede faltar y está, digamos, ligado a la operatoria de la sutura, que es toda una operación, la sutura, que yo la trabajo en dos momentos del desarrollo, y la última, que es del seminario 23, donde Lacan dice que es la fonación la que transmite la función propia del nombre. Entonces tenemos nombre propio ligado a la escritura y a la letra, nombre propio en la función de sutura y la fonación. Porque en esto me parece que tiene mucho que ver el trabajo que hace Joyce, ¿no? Porque la escritura, ¿no? De alguna manera es lo que, lo que le permitió o con lo que hizo, ¿no? Algo de esa cuerda nominante. Eh, bueno, ¿cuál es la novedad, digamos, si es que se puede decir así? No sé si novedad, pero algo que hay dos líneas, digamos, que me parecen importantes. Una es que, y esto que está en el capítulo del salto y que lo trabajamos acá en el taller, son los antecedentes por los cuales Lacan llega a formular lo que formula sobre la nominación, ¿no? Y los antecedentes comienzan, digamos, en el seminario 17, cuando se plantea, cuando empieza a hacer una lectura del mito, ¿no? Y lo nombra como del mito a la estructura. Hay una cosa que yo destaqué, es la importancia que tiene la lectura. Por eso también me parece interesante mi experiencia con el libro, porque que Lacan haya podido hacer una lectura, ¿no? de la estructura de Tótem y Tabú, del mito, le permitió distinguir una operatoria lógica del cuentito del mito, ¿no? Bueno, que por ahí el cuentito del mito estaba un poco alimentado por los neuróticos a los que escuchaba Freud. Esa es una cuestión. La otra es que me parece que la distinción importantísima que hay es la diferencia entre el padre simbólico y el padre real. Creo que la nominación permite decir de otro modo, o escribir incluso de otro modo, la existencia del nombre del Padre, que es un elemento existente, que está por fuera. Porque en algunos pasajes que yo los puse del seminario 5, puede leerse que el Padre, es el nombre simbólico. del Padre es el Padre simbólico, exactamente. El nombre del Padre es el Padre simbólico. Y me parece que a partir de hacer la lectura que hace Lacan a partir del seminario 17, y en el 22, cuando él parte hablando del nudo de 4 de Freud, la diferencia, me parece, es que ahí Lacan puede separarse del padre freudiano. Y la cuerda de la nominación, que es del registro de lo real, digamos, la cuerda de la nominación
es real, simbólica e imaginaria. Pero es la cuerda de la existencia, ¿no? Y la existencia es de lo real. Entonces, me parece que eso es lo que permite, digamos, la distinción clara con el padre simbólico freudiano. Y si de alguna manera había cosas anticipadas, ¿no? En Lacan, a partir de empezar a leer el mito de Totem y Tabú, y ahí sí habla del padre real en el seminario 17, eh, bueno, creo, estoy haciendo un hilo rápido, pero eso se puede leer en el libro, cómo llega, digamos, a la función que tiene la nominación como cuerda existente, porque hay nominación simbólica, nominación real y nominación imaginaria, pero siempre la nominación es una cuerda existente, ¿no? Y que tiene la función de anudar. Eh, bueno, eso sería para mí la novedad, si se puede decir así, o lo que le permite el salto, que yo lo leí, digamos, como un salto de Lacan en relación a Freud, que después del seminario 23, de todo el seminario y bueno, de otro cifrado, como dice Alush, puede escribir, Lacan, puede nominar, ahí va la nominación, puede nominar de otro modo al inconsciente, ¿no? Cuando él inventa la un Beviu, ¿no? Nomina de otro modo al inconsciente y ahí es como su, digamos, su marca, digamos, algo que creo que lo pudo hacer luego de otro cifrado, como dice Alush, luego del cifrado del nudo, pero también luego de haber distinguido el padre simbólico freudiano del padre real en Lacan. Esto Sí, me parece que es, sí. ahí como, está bien. Ya en el seminario sobre el 4, el seminario que se dedica tanto al joven Hans, am, a la fobia, ya privación, frustración, castración, ya el, el padre real era el agente de la castración. Sí, sí. Y no había padre simbólico ahí, había madre simbólica, creo que era no sé si la privación o la frustración, me olvido. Este, pero algo no resultó porque la gente quedó dando vueltas respecto a lo simbólico, como si no hubiera Mm, intervenido en el nombre del padre un registro de lo real, algo así. sí. Bueno, bien, ¿te parece? Ah, algo de eso es nuevo, pero ¿qué efecto trae sobre la lectura que Lacan hizo de Joyce? Esta versión nueva del padre. Mm. ¿Hay algo de padre en Joyce? ¿Hay algo de la función del padre en Joyce? Ve, eh, viste que hay frases, Lacan dice, mi padre es radicalmente carente, forclusión de hecho, todas esas cosas que dan lugar a que la obra de Joyce sea equivalente a la de Schreber, más o menos. Bien, sin embargo, algo de la obra de Joyce tiene que estar marcada por la función del padre. Tiene que haber un resto de la función operante ahí, ¿te parece? La nominación esa o de las formas que Lacan dio, ¿no? Hola, hola. Eh, sí, Sí, hola. Ah, te ¿se perdí. cortó? Sí, habla, habla. ¿Se entiende algo Bueno, la pregunta? ¿Se puede hacer un pequeño comentario, Juan, sobre esto último? sí, mejor. Sí. Sería pertinente incluir que también Lacan dice que está demasiado cargado de padre, si es que no recuerdo mal. ¿Tiene alguna pertinencia? Sí, buenas observaciones. Bien, bueno, a ver cómo responder, porque la ¿Puedo, temática del... puedo preguntar algo? Sí, 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 Una cosa, a mí sí. esto del padre real, me parece que Lacan también lo que toma es la versión del padre como padre perverso,
y por eso el super yo es el nombre perverso del padre, y que ese padre es el que ubica como padre real. No sé si se entiende, que sería la versión perversa del padre. Bueno, a ver, eso, Y perdón, sí. claro, y en todo lo que marcas también me hace obstáculo, o cómo pensarlo, eh, porque, digamos, en la parte última de la obra de Lacan articula el sujeto del inconsciente con el parletre, que no es lo mismo, ¿no? Y que trae muchas complicaciones. Y además la otra cosa es la cantidad de unos que Lacan va desarrollando, que no es lo mismo el uno del elemento, etcétera, va cambiando a lo largo. Y entonces por eso me gustaría, si podés hablar un poquito más sobre eso, que realmente me interesa para ver cómo tomarlo, ¿no? Porque hay ciertas maneras, como decirte, cliché, van directamente a lo real, negando justamente la cuestión de cómo se constituye el sujeto, tomando el parletre. ¿Puedo meterme? Yo de lo que parece, soy responsable del tono de la conversación. El libro desarrolla muchas cosas, pero es difícil en este ámbito hacer todo el desarrollo que lleva a Elizabeth de una punta a la otra. Yo traté de preguntar eso respecto a algo más ceñido, cercano al seminario. Ahora, es difícil para Elizabeth responder, me parece, no sé, que se arregle, pero responder a nuestra, a nosotros que llegamos sin haber leído el libro, con una visión más general. La relación del, qué sé yo, del uno a la altura del seminario este del Lexington, implica todo un desarrollo que cómo hacemos ahora, ¿se entiende? Es medio largo. Asimismo, la relación al padre. Hay un montón de capítulos que salteé yo para llegar al salto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay en un nombre ese capítulo? Hay varios, ¿qué hay en un nombre? Que es precedente y bastante valioso para entender lo que sigue. Elizabeth, ¿cómo querés seguir? Bueno, a ver, no, digo algunas cosas, por ahí, eh, respecto del padre, es complejo, digamos, ¿no? O sea, no se puede decir algo así a la ligera porque es un tema, digamos, complejo y amplio, ¿no? Eh, este, una línea, a ver, si yo, esto es una línea, después ustedes pueden leer, disentir, ¿no? O no pueden leer, qué sé yo, pero si les da gana de leerlo, porque me parece que el recorrido del libro me llevó a mí a poder plantear la diferencia entre el nombre del padre como nominación de el super yo padre perverso, ¿no? Nombre perverso del padre. Incluso encontré esta nominación justamente del super yo como nombre perverso del padre en Sarah Glassman y me encantó. Sí. Muy interesante y me parece que ahí a eso apunta mi libro, digamos, o sea, todo el Ah, recorrido del libro, incluso yo termino haciendo una lectura, por supuesto, se puede disentir, se puede, ¿no? Estoy espoleando el libro y la finalización, pero bueno, a partir de leer a Joyce, esto es importante, porque yo fui a leer a Joyce y entonces ahora les cuento algo sobre lo que encontré en Joyce, ¿no? Que es, bueno, se los digo, que es el trabajo sobre la voz.
que es lo que destacaba Juan Carlos, ¿no? De repente me encontré con que el gran trabajo que hace la escritura de Joyce es sobre el objeto voz. Ya desde la invención del monólogo interior, por ejemplo, que si bien había monólogo interior antes de Joyce, Joyce le da un rasgo que lo podemos caracterizar como una invención. O sea que él hace con esas voces que parlotean en nuestro interior, ¿no? Eso que dice bien Lacan, que por ahí no del todo nosotros prestamos atención, que incluso lo llama una especie de automatismo mental normal en el seminario 3, que lo tenemos todos. Bueno, Joyce lo ilumina de un modo ejemplar, o sea, Gamerro dice, y a mí me encanta eso, que uno leyendo a Joyce aprende a escuchar sus voces interiores, ¿no? A escuchar el rum rum, ¿no? De la mente. Bueno, entonces, esto, encontré, digamos, que el trabajo de la escritura de Joyce era un poder hacer algo con la voz, con las voces, ¿no? La voz es otra complicación importante que es necesario, bueno, abordarla, justamente ese fue el término que yo puse, abordarla para poder saber de qué estamos hablando. A mí me costó un montón ese tema, pero creo que en la escritura de Joyce uno puede encontrar el trabajo que él hace con la escritura, ¿no? Y con algo que ahora voy a nombrar, que es la fonación, cómo hace ese trabajo para sacarse de encima las voces, ¿no? Lo parasitario de las voces de la lengua, de la voz del otro. La fonación es la que trabaja la voz, digamos. Y la voz es el objeto privilegiado del super-yo. Lacan trabajó, digamos, el objeto voz a partir de las voces de la psicosis y del super-yo. Entonces, a mí me parece que hay una divisoria de aguas entre la función del nombre del padre como nominación, que yo lo que hice al final fue plantear versiones del padre. No sé si eso está bien, pero me parece que podríamos hablar, como Lacan habla de pereversión, ¿no? Que no solo es perversión, sino que es versión hacia, como una versión que encontramos en el nudo lacaniano y otra el nudo de Freud. Estoy diciendo un montón de cosas, pero voy a tratar de aclarar. El nudo freudiano, que pone como cuarta cuerda a la realidad psíquica, al complejo de Edipo y a la religión, está sostenido, yo lo voy a decir así, está sostenido del super-yo, o sea, del padre simbólico. Está sostenido del super-yo. Al ¿Puedo que decir según algo? supone... Sí, sí, sí. Discúlpame. ¿Por qué no del amor al padre, finalmente? Quiero decirte de algo que, que, que sostiene todavía algo de padre, que sostiene todavía no solo super yo, sino religión, que no termina de... que en Lacan hay un paso más disolvente. Quisiera decir eso. Bueno, te digo algo que Seguí, seguí. escuché al estilo joyciano cuando dijiste del amor al padre, Mm. la moral, ¿no? La moral del padre. La moral padre, sí, bueno, así trabaja Joyce, ¿no? Escuchando ese tipo de cosas que ya escribe una diferencia, ¿no? Hay un hilo, digamos, para mí, entre el amor al padre que plantea Freud, y Lacan también lo plantea, el amor al padre, la moral ahí al padre, y la prohibición del goce, ¿no? Ahí incluso lo dice Freud con todas las letras, ¿no? Renuncian al goce por amor al padre. Entonces, lo que yo traté de marcar como diferencia es, sí, creo que es la moral, ¿no? Y que Joyce ahí va contra eso, ¿no? O sea, es toda una escritura dedicada a barrer con la moral, digamos, y con el masoquismo moral. ¿Tomándose de qué? Y del goce de la función de la fonación, que dice Lacan, es la que transmite la función propia del nombre. Con la fonación
encuentra el modo de disolver los efectos sometedores de la voz, de las voces, ¿no? De la lengua, del otro, ¿no? De la religión. Entonces, en mi intención por distinguir algo que creo que es muy, qué sé yo, es difícil en la selva espesa, ¿no? Incluso en la clínica es difícil, intenté que quedara clara la diferencia entre la nominación, digamos, como nombre del padre, eh, con esta función de nominación y de la existencia, digamos, la función del uno, del existe al menos uno, ¿no? Que está exceptuado de la función fálica, del padre superyoico. A eso apunta mi libro. Alguien lo comentó, bueno, a eso apunta. Y en la escritura de Joyce, se lee cómo va labrando, me sale decir la palabra, ¿no? Cómo va labrando con fonación la posibilidad de que esa voz caiga. Si lo logra o no, no lo sé. Pero que el trabajo de escritura tiene que ver con eso, me parece que sí, digamos. Bueno, ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Y sí, yo otro. Hay gente antes. hablen Vos. ustedes, sí. Sí, A ver, sí, hiciste bien, creo yo, pertinentemente, hincapié en el tema de la voz, las voces, lo que se escucha, la voz interior. Quizá está contenido en eso que vos decís, esto que yo voy a decir, y que creo que de alguna forma se podría enganchar con lo que Juan nombró el amor al Padre. Que ese objeto voz corresponde específicamente a una pulsión, que es la invocante. Entonces, quizá el amor al Padre se pueda ligar con esta pulsión invocante, quizá, Sí, te sería aseguro. verlo. Y entonces, ¿cuál es el estatuto de esa pulsión invocante en relación a las voces interiores? ¿Se entendió algo? Sí. Gracias. Bueno, ese es otro desarrollo. Yo hago el desarrollo en el libro. Eh, eh, Hago el desarrollo en el libro de la pulsión, o sea, incluso Lacan en el seminario 23 da una definición de la pulsión, con lo cual es un tema que vuelve, ¿no? Hago un desarrollo de la pulsión y de una diferencia, lo voy a decir así de esta manera, de cómo entender, ¿no? La voz como objeto de lo que la pulsión invocante, ¿no? Hace con ese objeto. Porque sabemos que el objeto de la pulsión es contingente, ¿no? Y que el objeto de la pulsión no es el semblante, sino que el semblante es aquello de lo que la pulsión se sirve para hacer su trazado, ¿no? Y que el trazado de la pulsión lo que hace, esto lo dice Lacan, la pulsión se soporta toda en una topología de borde, dice él, que es un ida y vuelta donde de alguna manera en el final del trayecto se realiza, digamos, el no era eso, el no es eso. Es una manera de nombrar el A en el centro del nudo, ¿no? Que Lacan teoriza en el seminario 19, ¿no? Cuando introduce el nudo dice, te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. El no es eso es el A del centro del nudo, ¿no? Bueno, entonces, mi manera de entender, digamos, que a mí me ha facilitado mucho, es marcar la diferencia entre el A, digamos, como un agujero,
el A como un agujero, que es el que bordea la pulsión, de los semblantes que tienen que tener ciertas características para precisamente ser semblantes de ese agujero, ¿no? O de eso que se pierde, se cae, ¿no? Que es un objeto accesible, perdible, desprendible. Entonces, me parece que esto es un tema muy amplio. Yo tiré algunas puntas en el libro, que es que me parece que la diferencia que podemos pensar es en el recorrido pulsional de todas las pulsiones, pero de la invocante es bastante difícil. Yo me rompí la cabeza en esa parte tratando de decir de algún modo algo sobre esto, que Lacan dice que el trazado de la pulsión, bueno, esto es muy largo, pero bueno, que el sujeto aparece recién en un tercer tiempo, ¿no? Del trazado de la pulsión. Y que me parece que la manera de realizar el fin de la pulsión, o qué sujeto se produce en el fin de la pulsión, divide aguas entre el fantasma masoquista y otros modos de realización del circuito pulsional. Entonces, me parece que hay un tratamiento que Joyce lo realiza con la pulsión invocante, sin duda, que es que precisamente la escritura le permite labrar, me sale decir así, un borde con la fonación para que, podríamos decir que en el final del recorrido caiga la voz como semblante. Porque es un problema el tema de la voz y cómo conceptualizarla. Pero de alguna manera, Lacan lo dice, que la voz es áfona, ¿no? No es lo que nosotros imaginarizamos como la voz. Entonces, ¿cómo hacer áfona esa voz? Bueno, mi propuesta es con la fonación, que tiene que ver con en lo que se escucha o en lo que se oye, leer otra cosa que lo que se dice, ¿no? O sea, hay una distinción entre lo que se oye y lo que se lee en lo que se escucha. Para poder leer en lo que se escucha, contamos con la letra, digamos, ¿no? Con la función de la letra. Y Joyce es magistral en transformar una y otra vez lo que se oye en lo que se lee, en lo que se escucha, ¿no? Como antes que él dijo amor al padre, yo escuché moral ahí. Bueno, esto es lo que hace Joyce permanentemente, equivocar las voces. Y de ese modo, me parece que podemos pensar la pulsión invocante de otro modo que como la trabaja el super yo, porque por supuesto que el super yo se monta sobre la pulsión invocante, no tengo dudas de eso. Pero para darle consistencia al objeto, Lacan dice en el seminario 16, es otra cosa que yo subrayé, habla de la reposición de la voz al otro, que eso es la perversión y que eso es el masoquismo moral, ¿no? Es la reposición de la voz al otro. Y bueno, esto es lo que la escritura de Joyce intenta hacer caer permanentemente, ¿no? Tengo varios ejemplos, pero bueno, me gusta más que ustedes pregunten, comenten, digan, así vamos como dialogando. Sí, No sé si te contesté, pero es un recorrido largo en el libro, sobre Sí, ese sí, punto. yo me excuso porque no leí aún el libro, entonces por ahí hago alguna pregunta que tiene ya su respuesta en el libro, ¿no? Gracias. Bueno, Juan Carlos, Voy a aclarar algo. Encontré sí, los párrafos que quería citar del Salto. Tengo muchos párrafos subrayados, pero veo que no es tampoco un gran método este. Pero vos decías, lo que es importante destacar es que podemos diferenciar. Una cosa es otorgar nombres, operación de registro simbólico, nomino RSI, y otra es esta operación de nominación que introduce una imposibilidad o un imposible, articula un real. Es lo que vos decís de la función de existencia. Hay algo
que con la nominación en el nudo adquiere esta nueva propiedad. Ahora podemos distinguir entre naming y nominación, entre dar el nombre y la nominación como la introducción de una imposibilidad. Bien, sigo, era una aclaración que no encontré a tiempo. Y ahora hay preguntas. Yo levanté la mano, Juan. Tengo una intervención. Hola, Elizabeth, hola a todos, buenos días. Hola, ¿cómo estás, ¿Qué Patricia? tal? ¿Qué tal? Me acordé con el tema de la voz, me acordé de algo que me parece nada trivial, ¿no? Joyce era ciego, ¿no? Tenía el tema del glaucoma y al mismo tiempo era cantor, Ujú, era tenor. O sea, ujú, lo privilegiado en Joyce era su voz. Incluso de eso vivía en Trieste, ¿no? De la voz, se iba a cantar. ujú, Pero pensaba justamente en esta cuestión, precisamente, la narración de voz. La narración de Joyce es una narración polifónica, en ujú, tanto voces, y en esa perspectiva, cuando uno lee a Joyce, lee distintas voces metiéndose entreveradas una con las otras, ¿no? En esto de entre la voz invocante y la voz, digamos, que invade, pero si uno lo ve en la narración de Joyce, lo que está en juego son las distintas técnicas narrativas que él está mezclando propositivamente, porque esa es la magia de Joyce, ¿no? Su mezcla narrativa en un solo texto, ¿no? Ese es el Ulises con sus 18 capítulos, ¿no? Es decir, cada capítulo es una narración de un estilo narrativo de la escritura. Pero en esa mezcla lo que encontramos son la polifonía, justamente de las voces y los cambios de estilos y el entreverado de estilo, ¿no? Entonces esa dimensión da otra perspectiva, me parece, a la cuestión de la voz y en particular el tema de la polifonía, porque las voces narrativas van cambiando entre el agente que narra, entre un locutor y no un sujeto, los impersonales, digamos, todo eso que se juega, donde ya toda esta idea de sujeto y de personas y de sujetos gramaticales se pierde, ¿no? Esa polifonía me parece importantísima y es la voz, ¿no? Eso es lo que quería decir. Solo tengo una pregunta para ti que me ha roto muchísimo, digamos, el tema a mí con Joyce. Es que, ¿por qué Lacan ahí, digamos, si tú tienes alguna idea, Lacan sale de cierta manera de esa lógica del agujero con Joyce e introduce el ego? Es decir, hay algo como de retorno, no estoy tan segura, pero por lo pronto lo voy a decir así. Es decir, yo misma me discuto lo que yo digo, pero ¿por qué Lacan sale de una especie de lógica del agujero y reintroduce el ego, la psicología del yo? ¿No? Eso, Excelente ¿no? pregunta, Hasta ahí, sí. gracias, felicidades. Ahora, bueno, no sé si quieren que diga algo o seguimos, pero Hay dos preguntas, no sé quién más levantó la mano, a ver, que voy a ver. Sergio Campbell, Sergio, y ahí hay otra mano, Florencio. Lorenzo. Contestá a Patricia, después Sergio, después Florencio y cortamos. Bueno, te agradezco, Patricia, el comentario, y me parece muy importante esto que destacás de la polifonía, muy interesante, es así, o sea, Joyce es un maestro en el terreno, digamos, de cómo hacer sonar las voces, ¿no? Es muy interesante. Incluso algo que se dice precisamente del monólogo interior, que es esta técnica, digamos, esta invención joyciana, es que Joyce de alguna manera lo que funda es que es más importante la voz, o sea, construir, ¿no? Una voz que un personaje. O sea, privilegia, digamos, la construcción de voces por sobre la construcción de personajes. No importa tanto el personaje, importa la voz, las voces que trae.
Y en cuanto a la polifonía de voces, bueno, el Finnegas es maravilloso, digamos, como eso se transmite al leerlo, y bueno, la polifonía de la palabra en Ana Livia Plurabel, por ejemplo, ahí es magistral, o sea, eso como dice Philip Sollers, que el Finnegas es canto, madrigal, digamos, o sea, es una composición musical de muchas voces que suenan al unísono, ¿no? Bueno, ese es otro terreno para indagar que trabajé también la polifonía de la palabra, que me parece que está muy bien logrado en Joyce, que es esto que vos traes. Y bueno, y me parece bien, también interesante tu pregunta, porque vos decís, ¿por qué sale de la lógica del agujero, que por lo menos a mí es la que más me resulta más consistente, digamos, la lógica del agujero, e introduce el ego, ¿no? Bueno, a mí lo que me pasa es que yo tengo diferencias, digamos, respecto de esa teorización que hace Lacan del ego, porque me disiento con el punto de partida, ese es el problema, ¿no? A ver si lo puedo decir. O sea, yo disiento con el punto de partida que toma Lacan para deducir la función del ego. Entonces, como disiento con el punto de partida, lo otro ya me resulta más complejo de tomarlo, ¿no? Es cierto que uno puede pensar la función del ego, y me decía Juan Carlos el otro día que eso le permite el lazo, ¿no? Porque la cuerda de lo imaginario es lo que permite el lazo. Me parece que hay algo interesante para interrogar ahí. Mi diferencia es que y leyendo a la escritura de Joyce, lo que hace nudo, lo que anuda, no me parece para nada que sea el ego, sino precisamente el trabajo tan particular de escritura que tiene, ¿no? Que es realmente la construcción de un artificio. Es el artificia, ¿no? Y con eso, bueno, se da nombres, ¿no? Se nombra, se da nombre. El nombre de enigma, ¿no? En un momento se hizo representar por un signo de pregunta, el nombre de autor, en fin, hay un montón de nominaciones que uno puede leer que están ahí en Joyce, pero me parece que es la escritura la que le permitió artificiar justamente ese borde nominativo, ¿no? Bueno, y digo sintéticamente que el punto de partida me parece que con el que no estoy de acuerdo, con que Lacan teoriza este desprendimiento del cuerpo, porque La eso escena. también está en el... Claro, primero porque es una escena ficcionalizada, y además porque si uno lee el retrato, se lee con mucha claridad que ahí Joyce, hablando del personaje, ahí Joyce necesita construir un personaje herético, ¿no? Un hereje, que no se deja, digamos, someter a los mandatos de la religión, de la patria y de la lengua, ¿no? Entonces, es una especie de acto heroico, o sea, es un personaje heroico que le pegan, ¿no? Sí, le dan una paliza, aún así sale, ¿no? Que además le dan una paliza en el contexto de nombrarlo hereje. Esto es un detalle que Susana Kaplan lo había nombrado en un encuentro que tuvimos, y me parece muy importante leer en el retrato cómo llega esa paliza, y llega a partir de que él es acusado de hereje, y él defiende a Byron, que es un hereje, y ahí le pegan, ¿no? Pero hay una cosa interesante que dice Anthony Burgess, que ahí, digamos, dos cosas fuertes en el nombre del personaje que forja Joyce en el retrato, que es Stephen y Dédalus, ¿no? Dédalus, ya lo sabemos, es el constructor griego del laberinto, el artífice justamente, pero está Esteban, que es el primer mártir de la humanidad, digamos, de la cristiandad, perdón. Entonces, y Esteban murió apedreado. Entonces, lo que dice Anthony, que a mí me encanta esto, lo que dice Anthony Burgess es que Joyce, con las piedras, ¿no? Con el apedreamiento del otro que castiga, vamos a decir así, con el apedreamiento que representa Esteban,
construyó su propio laberinto. Entonces, hay una torsión interesante ahí entre lo que le llega del otro y lo que él hace con eso, ¿no? Que no queda sometido a eso. A mí me parece que ese pasaje del retrato es ilustrativo en cuanto al tipo de héroe que Joyce está creando. Y como es un personaje de ficción, a mi gusto me parece un extremo llevarlo a la psicología del autor. Bueno, sí, lo que yo pude leer es que si la cuerda del imaginario, al menos en RCI, es la de la inhibición, es cierto que Joyce tiene una facilidad para desprender la inhibición, o sea, no hay inhibición del acto herético. ¿Qué es lo que inhibe el neurótico, no? El neurótico inhibe permanentemente sus actos. Bueno, Joyce no inhibe sus actos, y sus actos herejes. Entonces así leo yo, ¿no? Algo que pasa ahí con la cuerda, digamos, del imaginario, y es que, bueno, hay una relación distinta, eso es real, que hay una relación distinta a lo imaginario, y que no funciona como inhibición como sí funciona en la neurosis. Bueno, eso hasta ahí para que puedan seguir interviniendo. Entonces le toca a Sergio Campbell y después a Florencio, según el orden que vi. Hola Elizabeth, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien. Che, bueno, primero quisiera hacerte un breve comentario de algo que decís al final de la página 28 y a mitad de la página 29 del libro, que es una reacción de alegría a algo que escribís ahí, y después una preguntita en relación a ese ejercicio joyciano que hiciste recién con lo del amor al padre. La reacción de alegría es porque vos escribís al final de la 28 cuál es la frontera a partir de la cual caemos en el psicoanálisis aplicado, y a mitad de la página 29 decís leer a Joyce desde Joyce, una falacia necesaria. Me encantó leer eso, por eso es una reacción de alegría, me encantó leer eso porque eso me acercó a algo que escribe Pascal Quignard en su primer libro, que es su ensayo sobre Sacher-Masoch, que lo escribe para responder al libro de Deleuze, Lo frío y lo cruel, donde dice que hay que hacer un ejercicio de absterción, y que el ejercicio de absterción es justamente leer al autor sacándole todos los añadidos de las otras lecturas. Digo, algo que, por ejemplo, sobre Sacher-Masoch fue tan difícil, porque en verdad, cuando sus obras no fueron reeditadas, se lo comentó a Sacher-Masoch sin leerlo y se lo dejó pegado a una patología. Como bien decís vos acá, ¿no? O sea, de última a Joyce se lo lee menos o se lo lee ya con la anteojera de la relación de Joyce con la psicosis. ¿Cómo sacarle eso de encima para poder leerlo a Joyce, hacer esa abstersión? Y me hizo acordar bueno, lo que dice Freud: antes de empezar un análisis hay que olvidarse de todo saber, ¿no? Me parece que eso se relaciona con el ejercicio de abstersión que plantea Quignard para leer un determinado autor. Así que la verdad es que, como bueno, yo estuve trabajando muchos años sobre el tema de Sacher-Masoch, me encontraba con esa dificultad, y leer esto me hizo dar un respingo de alegría. Así que eso era un pequeño comentario ahí. Y la pregunta es sobre el ejercicio joyciano, porque Juan dijo amor al padre y vos dijiste, bueno, yo ahí escuché la moral del padre, ¿no? Como un ejercicio joyciano. Sin embargo, a ese ejercicio vos le agregaste una L y le agregaste del, para que te dé la moral del padre. Sin embargo, yo lo que escuché fue amoral padre, Está ¿no? muy bien, está muy bien. Amoral padre. Digo, y a ver, lo relaciono con lo que vos justamente estabas diciendo ahí de la perversión como versión del padre, y que el super yo como figura, digamos, que se maneja justamente el super yo tiránico a partir de la voz, alguien con ese super yo tiránico que esté desembosado puede llegar al crimen. Entonces, amoral padre, ¿no se puede escuchar eso también ahí? Sí, por supuesto, por supuesto. Esa es la libertad justamente que Joyce transmite. Que bueno, cada uno escucha, ¿no? Y que
que por ahí la lectura que da cuenta del que lee, ¿no? Por supuesto que se puede escuchar. A mí hay una cosa que me resulta muy, muy linda en el análisis, que es que cuando los analizantes empiezan a escuchar así, bueno, yo escuché amoral y escuché a inmoral, padre, y vos escuchás amoral, y bueno, de eso se trata, de la libertad de poder escuchar, leer, esta es la diferencia, poder leer otra cosa en lo que se dice. Yo leí una cosa, vos lees otra. Y me parece importante eso, incluso para leer a Lacan, para leer a Lacan, para leer a Joyce. Creo que esa es la libertad que abre lo que Joyce transmite. Y que bueno, que en alguna medida Lacan también, por supuesto, Lacan juega un montón con esos juegos que están a los fines de la transmisión, ¿no? Y un día puede jugar con moral padre, otro día amoral, ¿no? Padre, en fin. Eh, Me encanta porque esa es la libertad de poder leer en lo que se escucha. Que el super Sí, yo, justamente, la pregunta es si en base a lo que vos venías diciendo no es también pertinente, o sea, no es anular el otro, ¿no? La moral totalmente, del padre, sino si no es pertinente también meter la amoral del padre, ¿no? Amoral padre. sí. Sí, ahí podemos Digo, jugar, ¿no? Sí, habría ahí como una triplicidad, si se quiere, ¿no? Por un lado, amor al padre, sí, la moral del padre y amor al padre, ¿no? Como que se pueden jugar las tres, no una u hermoso. otra, sino las tres. Sí, me encanta. Sí, sí. Sí, sí. Amoral, claro, amoral suena como a algo que barra la moral, ¿no? Amoral, ¿no? Como Ujú. Entonces, por supuesto que sí, me gusta esta producción de este nudo de tres con el amor al padre. Y que a lo mejor se puede jugar así, ¿no? Con esa triplicidad, porque es así, ¿no? Es una triplicidad. Hay de uno, hay del otro y hay del otro. Ujú. Entonces, bueno, eh, sí, 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 totalmente, claro. Eh, Me toca a mí, creo. Sí. Sí, hola Elizabeth, gracias. Gracias. Hola, gracias. Eh, eh, Retomo una pregunta que te hicieron, si dos aspectos, la cuestión de la polifonía. Si hay polifonía, ¿se podría decir de que la voz cae? Eh, Ahí encuentro una dificultad. Y no, por ejemplo, que en realidad se eleva proliferante Mm, y, digamos, proliferante, múltiple, incluso sincrónica, porque hay también en Joyce un simulacro de simultaneidad en los personajes, hay historias que se producen simultáneamente. Entonces, eh, no sé, me resulta difícil por un lado decir que la voz cae ahí. Por otro lado, por el hecho de que lo que vos enfatizás, que es el objeto A, y eso viene con la segunda pregunta. Todo el seminario de Joyce, cuando Lacan refiere a Joyce, mi lectura, es que eh, los nudos que hace Lacan no respetan la libertad de los anillos. Vos, no, es decir, vos, por ejemplo, el último, la cuestión del ego, justamente que la que preguntaron, vos tenés que hacer dos cortes incluso para liberar los anillos, de manera tal mm, que, que que entonces eh, hace figurar con mucho más acentuadamente el hecho de que Lacan lee en Joyce eh, esto que el imaginario abandona el campo. Allí, entonces, si no tenés ese imaginario, ¿cómo hablar entonces del goce del otro, que es imaginario real? Cómo se construye el objeto A, siendo que no está en juego el cuerpo del otro en el anillo imaginario también, puesto que se trata de que los cuerpos se anudan borromeanamente. Ahí estaría la imposibilidad. Es decir, ¿qué estatuto entonces tendría ese objeto A?
Y en eso me suena también algo que dice Lacan, de que en Joyce no se puede leer una perversión. Lo dice en relación a, no sé, lo dice en relación a el lugar que tiene el público respecto a la lectura de sus escritos. Una comicidad que no se puede reír, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Cómo dijiste, perdón, cómo dijiste? Respecto a la perversión, Lacan dice Sí. que el lógico, respecto a su escritura, que no se ríe, que no le resulta cómico, que hay una cuestión que sigue comandando una cuestión de enigma. No recuerdo ahora, pero lo puedo buscar. Respecto se cortó un poquito, no entiendo bien, pero en relación a la hija, dijiste. No, a la Ay, escritura de él. pero A es la todo lo escritura de él. contrario, porque si algo le pasa a Joyce con su escritura es que se ríe. Es, es realmente, y es más, él dice que es una broma. Sí. No, sí. Incluso al Finnegan's Wake lo llama. No, pero yo no. Ah, No, estoy de acuerdo con que la trama que hace Lacan no condice con la vida de Joyce y la ironía de Joyce. Me parece que en ese sentido también hago la pregunta al principio, digamos, la cuestión de la polifonía en Joyce no permitiría ver la voz como algo que cae, sino como algo proliferante, algo múltiple. Me parece que Gamerro habla de eso. También, por ejemplo, Terrugui habla de eso. No sé si tenés sí, has lo visto. trabajé. Sí. Bien, habla de eso, digamos. En ese sentido hay un estilo que escapa a que algo faltaría, sino que más bien es una continua proliferación de posibles, no de un imposible, por un lado. Y por otro lado, ahora no recuerdo, no encuentro dónde, pero de Joyce, Lacan, no Joyce, Lacan dice de que cuando él habla del masoquismo de Joyce, que él no podría atribuir un masoquismo a Joyce, él habla, y para eso se funda en la cuestión del público. Si lo pudiera encontrar, te lo diría. Pero lo decía, eso lo decía acentuando el hecho de que como Lacan no respeta, y es por eso lo raro del seminario, no respeta la libertad de los anillos, entonces, ¿de qué manera estaría conformado el A? Que sería el agujero falso, donde realmente es ahí donde figura, eh, donde se entrama la libertad de los anillos. ¿De qué manera estaría el goce del otro, siendo que es el imaginario el que está en juego allí? Y entonces también eso corrobora el hecho de que Joyce, como vos dijiste, justamente ligue de una manera muy estrecha el inconsciente con el real, con su escritura. Sí, bueno, a ver, justo estaba leyendo un comentario, eh, bueno, ahora después lo leo, pero bueno, a ver, estoy de acuerdo, Florencio, con lo que vos decís de la proliferación de las voces, estoy totalmente de acuerdo, por eso yo antes mencioné que yo no sé hasta qué punto es algo logrado, ¿no? No sé, la verdad que no lo sé. Lo que me facilitó a mí, digamos, o lo que me permitió el trabajo con Joyce, es pensar esto, ¿no? De qué manera nosotros como analistas nos servimos de esto que Joyce transmite. Ahora, si eso le permitió a él acallar la voz, hacerla caer, no lo sé, la verdad que no lo sé. Es verdad y estoy de acuerdo con que hay un estallido de voces. De hecho, el Finnegan's es un estallido de voces. Voces que dicen y como que pierden su lugar de enunciación, ¿no? Eso también es un artificio de Joyce, ¿no?
una manera de, bueno, de librarlas, ¿no? Eso por un lado. La polifonía yo la trabajé justamente, la trabajé de otro modo, ¿no? Porque por un lado en el Finnegan sobre todo hay vociferación, o sea, es bochinchero, es insoportable, ¿no? O sea, nada más lejos del silencio que ese libro, digamos, ¿no? Pero, ¿dónde leo yo la posibilidad de la polifonía, ¿no? Lacan dice en su versión del sujeto, creo que es, que a mí me encanta esa frase, basta con escuchar basta con escuchar la polifonía, perdón, basta con escuchar la polifonía, ay, ¿cómo me hiciste? Basta escuchar la poesía para que, ahora no me la acuerdo la frase, ¿no? Pero dice, basta escuchar la poesía para ver alinearse en las distintas líneas de un pentagrama, la polifonía de la palabra. Es más o menos así, no me la estoy acordando ahora de memoria. Sí, es más o menos así, sí. Bueno, y en Finnegans, al mismo tiempo que tenemos ese... y ahí Lacan remite a los anagramas de Saussure, que es otra investigación que yo en algún momento hice, porque justamente los anagramas de Saussure tienen que ver con los nombres y con cómo se van haciendo pasar anagramatizados en un texto, ¿no? Lo que leí como polifonía en Finnegans es un pasaje que, si ustedes quieren, yo tengo ahí separadito un pequeño videíto que había hecho para la presentación del libro, para escucharlo a Joyce leyendo un pasaje de Finnegans, donde ahí se escucha, digamos, todo lo que él hace con la palabra. Ahí la polifonía, digamos, que él crea en ese pasaje, que es muy hermoso y es muy hermoso escucharlo, no está ligado tanto a la voz, sino a la fonación, que es lo que yo les decía antes, que por ahí yo trabajé, que es lo que transmite la función del nombre, y que es cómo hacer sonar, ¿no? Cómo hacer sonar, hacer valer el aspecto fónico del lenguaje, ¿no? Eh, que de alguna manera nos desaliena del código, que es un poquito lo que hablábamos antes de amor, ¿no? Nos desaliena del código, nos permite escuchar en esa música otras cosas. Y en el pasaje de Ana Livia, lo trabaja muy bien Borges, como las palabras, que hay una aliteración, digamos, ¿no? Y hay un ring que se repite, en jiterin, titerin, ¿no? Ese ring que se repite en distintas palabras que usa es el ring de las campanas que llevan a Livia en sus tobillos, pero también consuena con el ring de fregar la ropa, porque ellas son unas lavanderas. Entonces ahí la polifonía es una composición donde al escuchar, pretendía Joyce, que se escucharan todas esas, ¿cómo decirlo? Todas esas sutilezas, ¿no? Como si fueran distintos instrumentos sonando al unísono, ¿no? Como es una verdadera polifonía. Ahí está la polifonía en Joyce, cuando compone con las palabras, porque él hace música con las palabras. Yo creo que con eso intentó acallar las voces. Incluso esta parte del Finnegans, donde se escucha eso tan hermoso, es un momento donde las dos lavanderas están en un borde y otro del río, y hablan, ¿no? Y hay una cosa del parloteo y de hablar de Wicker, ¿no? O sea, hay como un chismerío, pero no se escuchan mucho lo que una dice, lo que la otra dice, entonces está el malentendido entre lo que una dice y lo que la otra escucha. Y cuando está llegando el final del capítulo, que va cayendo la noche y aparece esta polifonía, ya directamente no se escuchan porque una se está convirtiendo en árbol y la otra en piedra, y queda este canto hermoso de esa poesía, ¿no? Entonces,
ahí uno puede vislumbrar que en ese momento, por lo menos del Finnegans, pasa otra cosa, algo se acalla de esa habladuría, ¿no? Esa voz que hablan y cuéntamelo todo, dice, ¿no? Le dice una a la otra. Y queda esto, queda ese canto final que es muy bello, que si, bueno, si quieren después pasamos. Yo lo corté, así que es menos de un minuto, pero donde se puede apreciar algo de eso. Eso nombro yo como la polifonía, digamos, poder polifonar, ¿no? Polifonar otra cosa que las voces, sí. Y el hecho de que no se pueda constituir el nudo, es decir, que el nudo no esté constituido en Joyce eh, bajo la libertad, la posibilidad de libertad de los anillos. Eso no sé si yo lo puedo, no sé si puedo responder eso, porque no, porque por ahí no es una vía que tomé. Yo me serví de algunos elementos, digamos, de lectura que me permitió el nudo, eh, pero, eh, pero bueno, digamos, no me apropié, vamos a decir así, de la idea del nudo de Joyce. Eh, Me parece que el nudo es un soporte de escritura que permite pensar algunas temáticas. A mí me permitió pensar, pero no hice una lectura de lo que sería un nudo de Joyce. No lo hice, así que eso creo que yo no lo puedo responder. Eh, te puedo decir esto que me parece, que dije antes, ¿no? De que sí hay algo del imaginario claramente, porque también encontraba otra contradicción yo en eso que dice Lacan del desprendimiento del imaginario, ¿no? No sé si es una contradicción, pero claramente la obra de Joyce desprende lo imaginario. O sea, es una permanente ruptura del semblante, no hay nada menos imaginario que el Finnegans, o sea, tiene poco y nada de imaginario, ¿no? Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero el cuerpo, digamos, el cuerpo de la obra, anuda ahí, ¿no? Anuda ahí algo como cuerpo, porque en definitiva construye el cuerpo de una obra. Pero en cuanto a lo que es la categoría del semblante, está permanentemente amenazada en la escritura de Joyce, ¿no? Rompe mucho el semblante, que es algo que hace la epifanía, que Lacan, eso sí o sea, del nudo ese de la última sesión del seminario, a mí me parece interesante lo que dice de la epifanía, donde inconsciente anuda con real, dice él. Parece que eso se verifica en la epifanía, cómo la epifanía es una ruptura de semblante, o sea, en la epifanía se rompe el semblante. Entonces, tenés una relación con eso se escucha de una rareza, ¿no? Como si se cayera el velo de las cosas. Eso me parece legible en Joyce, de esto que dice Lacan de la epifanía en esa sesión. Creo que sí hay algo de anuda inconsciente con real. Eh, y de lo imaginario, bueno, tengo ahí, no sabría por ahí mucho más para decir. No sé si te ayuda a pensar algo, pero... ¿Puedo decir algo? Me parece que en el ejemplo de amor al padre y sus equívocos posibles, hay algo en la particularidad del equívoco en Joy que me da la sensación de que hace algo raro con dentro del semblante. Viste que Lacan dice, se destruye algo se perturba el fonema de otro modo. A mí me parece que no se sabe si es real o no. Bueno, no sé, yo no lo puedo comprobar. De cualquier manera, acá tengo mi Finnegan en inglés. Me es intocable. Nunca, hace 20 años, y me fue intocable. En el sentido, si hubiera alguien que pudiera leérmelo en voz alta, por ahí podría ser algo.
pero me dio la sensación de que el equívoco es más, rompe más el semblante que la moral del padre, que ese tipo de equívocos. Me parece que disuelve más el sentido, porque al leerlo hay una acumulación de letras y entonces respecto al sentido disuelve más eso. Creí, por lo que viene, en fin, que en eso es como, llegó muy lejos, muy, como nadie va, en ese sentido, como nadie. Entonces, en las formas del equívoco y la forma de hacer con la voz, hay una variedad de cosas por ahí. Una cosa es caída de la voz, otra es el hacer un texto. Me dio la sensación de que habría varios desenlaces posibles de esta cuestión. No sé, y ahí puede ser interesante hacer un coloquio sobre la voz. Bueno, no sé, se me ocurrió eso nomás. ¿Alguien más? Y una Un última comentario. cosa. Juan Carlos, algo muy breve, muy chiquitito cuando se pueda. Me pongo en la fila si es que se puede, muy breve. ¿Puedo? Bueno, una última. Sí, por favor. Elizabeth, ¿cómo es Sí. esto de que pasaste de enojarte mucho cuando se reducía así a Joyce y ya no? O sea, si nos compartes, o sea, ¿cómo es esto? Sí. Bien, bueno, yo creo que es precisamente la operación de lectura, ¿no? Que pude hacer, o sea, el poder hacer una lectura y también, bueno, al menos intento hacer pasar un decir, ojalá que llegue, ¿no? Porque esto es un enigma, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando uno, bueno, hace una apuesta de lectura y hace pasar en un escrito algo de su decir, si eso llega al otro o no, bueno, eso quedará por verse, o por, qué sé yo, por saberse o no, no sé, pero me parece que el enojo le da consistencia, ¿no?, al otro. Hay algo muy interesante que plantea, lo plantea Harari, a mí me sirvió un montón, ¿no? Él plantea la diferencia entre la apuesta que hace Joyce con su escritura, lo que logra por ahí, justamente morder en el campo del otro, de una de las enfermas que trabaja Lacan en escritos inspirados. Y lo que dice Harari es que esta enferma lo que hacía con las mismas, con formaciones neológicas muy parecidas a las que hace Joyce, muy parecidas, ella para lo único que de alguna manera usaba ese tratamiento de la palabra era para reivindicar, ¿no?, lo furiosa que ella estaba contra quienes la habían perjudicado, ¿no? O sea que no hacía más que darle consistencia a un otro que la perjudicaba. Bueno, no voy a decir que era mi caso, pero nadie me perjudicaba ni nada, pero me parece que el enojo... bueno, y a diferencia de eso, Joyce, si bien también le importaba mucho, ¿no?, lo que pasaba con lo que él escribía, hace pasar, digamos, su decir de otro modo, ¿no?, que logra morder poéticamente, ¿no?, logra con su poesía morder de otro modo al otro. Distinto a esto de darle la consistencia al otro, ¿no? O bueno, Schreber, que escribe las memorias como un alegato de defensa, ¿no? Son distintos lugares de la enunciación. Y me parece que a mí lo que me pasó es que poder hacer mi apuesta de lectura y una apuesta a un decir propio, con Lacan, ¿no?, con lo que aprendí de Lacan, y me desconsistió un poquito, digamos, al otro del saber, digamos, ¿no? Eso creo que eso es lo que produce, que desconsiste un poco al otro del saber,
y entonces no me enojo, uno no se enoja tanto, ¿no? Peleándose con lo que parece que es un saber, ¿no? Que el otro lo que dice es un saber, cuando, bueno, sí, es un saber, es una lectura, pero se puede leer de otro modo. Quizá eso, así en principio me parece que puedo leer que se me pasó el enojo. Y algo importante que voy a decir, porque este libro tiene mucho que ver con el análisis, es que esto me pasaba también en el análisis a mí, digamos. El libro me permitió disolver una transferencia que se me había vuelto muy compleja. Y ahora me conmuevo porque porque, digamos, mi enojo también era con lo que escuchaba del lado del analista, ¿no? Ay, bueno, me conmoví porque este es un punto, digamos, nodal del libro, que tiene que ver con haber podido hacer algo con la transferencia, que como quien era mi analista había sido un maestro mío, que me había marcado muchísimo con su enseñanza, me costó mucho disolver la transferencia, ¿no? O por lo menos hacer algo con esa, no sé si la disolví, pero sí hacer algo con esa transferencia, que se me volvía un poco paranoica, la verdad, tengo que decirlo, ¿no? O sea, lo que él me decía me llegaba de un modo, así como un saber, ¿no? Que me resultaba muy difícil quebrar. Y la escritura del libro, bueno, me permitió, digamos, poder hacer algo con eso. Bueno, y Qué gentil, un chiste, muchísimas gracias. Qué bella. ¿algún olvido, chiste fallido final? Para algo jocoso, al modo Joyciano. polifónico, algo jocoso polifónico al modo joyciano. No, nada jocoso, Juan, pero en realidad que la emoción de Elizabeth nos muestre que se trata de poder de suponer el saber, ¿no? Eso ya es una risa. Sí, por lo menos te alivia un poco, te voy a decir. Sí. A mí Wow. me sonó bastante lo de cuando vos decías también lo de librar el cuerpo de la obra, ¿no? Que quedó librado. Y bueno, no sabemos si las voces para Joyce se acallaron, pero que comenzó una multitud de voces a acompañar en coro, afinado o desafinado, la obra de Joyce, ¿no? Y algo de lo que él imaginaba, percibía de su trabajo, eso de que iba a hacer hablar por 100 años a los académicos sobre su obra, algo de eso parece que sucedió, ¿no? Pero para eso, sí, no sé, algo del orden del libro, me parece que daba también, no sé, me gustaría tener más tiempo para pensarlo, pero también me sonaba en esto que vos comentaste respecto de la situación transferencial y esa posibilidad de librar algo ahí, ¿no? Bueno, no sé, eso era así un poco balbuceado. Bueno, lo que les propongo, Muchas gracias, Elizabeth. La verdad Sí, que no, gracias a ustedes. buenísimo. Nos faltó un poquito más de recorrido del libro, seguramente, pero bueno, este libro da para varios años, te voy a decir, ¿eh? Bueno, Para pero volver varios años. con la intervención de ustedes tengo muchas ganas de leerlo. Tengo para invitarte el año que viene ya. Gracias. Y seguimos. Sí, yo vuelvo a repetir mi agradecimiento a vos, Juan Carlos, que sos muy generoso, precisamente con las voces de otros. Eso lo vuelvo a decir, lo puse también en la introducción del libro, en los agradecimientos del libro, y también gracias a ustedes por escuchar, por intervenir, gracias, realmente
¿Quieren que les a ponga ese Patricia Garrido, pasaje? a contactarte, porque creo que traen un trabajo fenomenal. También Patricia ha trabajado fenomenalmente a Joyce. Sí. Sí. Otra No, vez. Gracias a vos, Elizabeth. Chao. Gracias. Gracias. Muchas Te gracias. agradecemos. Chao. Gracias. Luego. Elizabeth. Gracias, bravo, bravo. Gracias, Juan Carlos. Chao. Buen fin de semana a todos. Chao Gracias. a todos. Chao. Chao. Chao, chao.